Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Siempre es un privilegio predicar la palabra de Dios. Para cualquier mensajero del Señor es un privilegio. Pero no siempre se puede estar en una iglesia tan numerosa, tan hermosa, en un templo tan hermoso como este. Y eso me lleva a recordar algunos momentos en que el pastor Enrique, fundador de esta iglesia, decía, de repente venía un invitado y él decía, no cualquiera se puede subir a predicar a este púlpito. Y yo no le entendía bien porque yo pensaba y decía exactamente a qué te refieres, a que el templo es muy grande, y él me decía a las dos cosas, me decía. Me refiero a que esta es una iglesia que conoce la Biblia, me dice, y que cuando alguien habla, rápidamente va a decir eso que está diciendo no es verdad. Esto no es conforme a la sana doctrina. Así que no es fácil predicar en nuestra iglesia. Y eso es algo muy hermoso. Y la segunda cosa que me decía es, no cualquiera debe subir, sino aquel que verdaderamente Dios pone en el corazón de su pastor el permitirle subir. Para mí, en aquellos años era un privilegio cuando él me dio la oportunidad por primera vez de predicar la palabra del Señor en el púlpito. Luego vinieron años en donde muchos predicadores, y hoy los tenemos por muchos, subiendo al púlpito, y yo no sé si ya se les olvidó la importancia que tiene este lugar, de tal manera que algunos lo ven como, bueno, yo paso aquí, yo soy de esta iglesia, pero muchos predicadores y muchos mensajeros desearían estar predicando en este lugar, en esta iglesia. Como dijo el Señor, muchos quisieran ver y no lo vieron. Así también, hermano, para mí es un privilegio. Reciban el saludo de nuestra iglesia, Palabra de Verdad. Y allí estamos, igual que ustedes, esforzándonos, buscando al Señor, queriendo seguir adelante, sabiendo que la obra en el Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen amén, hermano, por estar aquí? Usted podía estar este día en cualquier lugar. Usted podía a lo mejor quedarse en su casa, o a lo mejor estar en alguna playa, o a lo mejor algunos vienen en camino. Porque sucede que nos agarramos todo y decimos, no hombre,
todavía, yo hasta el día 14 me añado a la iglesia, ¿no? Pero el corazón de uno o la vida de uno, hermano, no debe regirse por la voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Nuestra vida está en las manos del Señor. Y si está en las manos del Señor, Él debe señorear sobre todo lo que hagamos, y la principal cosa debe de ser que nosotros lo pongamos en el primer lugar de nuestra vida. Amén. Así que yo quisiera en esta hora decirles que me siento muy contento, muy alegre, no solo por estar en este lugar, sino porque está mi hermano Rafael, porque está mi hermana Patti, porque están toda mi familia, porque somos parte de esta iglesia, porque de aquí salimos y porque conformamos, bueno, todavía eso lo vamos a decir luego, pero tenemos por allí unos planes muy interesantes que estuvimos platicando el día 31 de diciembre. Abra su Biblia en esta hora en el Evangelio San Mateo capítulo 24. Evangelio según San Mateo capítulo 24. Y este texto no se lo di a mis hermanitos de video, porque algo Dios te pone siempre a la hora y te dice, así que discúlpenme, hermanos del ministerio de video, pero vamos a leer, yo le voy a dar lectura, Evangelio según San Mateo capítulo 24 del 1 al 4. Evangelio según San Mateo capítulo 24 del 1 al 4. ¿Cuántos trajeron su Biblia, hermano? Porque allá en nuestra iglesia está pasando un fenómeno que ya me molesta, llega a molestarme ya. Y es que el celular, el iPad y la pantalla se han vuelto elementos que ya no traen la Biblia. Unos hermanos me traen, aquí la traigo en el celular. ¿El celular qué es? ¿Para qué se inventó? Y el celular no se inventó para la Biblia, aunque puede tener la Biblia. Cualquiera trae un celular en la calle, pero no cualquiera trae una Biblia en la calle. Y ese testimonio debe permanecer, amados hermanos. No que con mucha facilidad y así, ¿cómo damos testimonio de que somos cristianos? En antaño, quien cargaba una Biblia era un cristiano. Alguien dirá, hermano, hoy cualquiera carga una Biblia. Bueno, no importa si ha cambiado la percepción, sigámoslo haciendo. A ver, levante su Biblia. A ver, levante su Biblia. Ok, vean, la verdad es que vi que sí levantaron la Biblia, pero también vi bastantes que no. ¿Esto qué quiere decir? Que la era moderna, que la tecnología ya debe llenar. La tecnología ayuda, hermano, pero la palabra de Dios, hermanos, escrita, y el poder subrayarla y el poder tenerla allí como un testimonio de tu vida no debe faltar. A lo mejor, hermanos, no estoy equivocado, pero a mí ya en la iglesia a veces le digo a los hermanos de video, por favor, no pongan el texto en la pantalla, que lo busquen, porque ya hasta eso perdieron la capacidad de buscar en la Biblia. ¿Dónde es que está? Ahí va a aparecer en la pantalla. Sí. Y nosotros somos los que lo hicimos, hermano. Muy bien, dice la palabra del Señor, Evangelio según San Mateo capítulo 24, del 1 al 4, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Cierra sus ojos. Bendito Padre celestial, gracias porque
hoy inauguramos este primer domingo, domingo de resurrección. Y nos presentamos delante de ti y queremos, Señor, ser entendidos, diligentes, y queremos que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Y no queremos pecar contra ti, por el contrario, queremos que nos dejes conocer por tu Espíritu Santo tu voluntad. Y esto no solamente para esta iglesia, sino para todos nosotros, para todos los que somos hijos de Dios. Por eso nos dejaste tu palabra, para que fuera tu palabra, Señor, la que nos iluminara, nos guiara, nos condujera, nos instruyera, nos perfeccionara. Así que te damos gracias en este momento y te ruego que tú bendigas tu palabra y que quites todo aquello que pueda impedir tu palabra, todo sueño, toda obra del diablo, toda distracción. En el nombre de Jesús atamos todo eso y queremos rogarte que tú nos bendigas en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta mañana, hermanos, yo quiero hablar de un tema que yo le he titulado Los Entendidos. Y comienzo con este texto, hermanos, porque me parece muy importante entender el tiempo que estamos viviendo, los tiempos, ¿sí? Porque muy a menudo estamos, como dice la Biblia, caminando en medio de este mundo y haciendo muchísimas cosas y olvidando los tiempos de Dios. La Biblia dice que los tiempos en que el Señor vendría serían así: comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, traficaban, negociaban, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Y saben qué dice la Biblia? Y no entendieron. Este es el punto que yo quiero hoy traer a esta iglesia, y ya lo prediqué en mi iglesia, por supuesto, pero yo quiero que cada uno de nosotros entienda que va a arrancar este año. ¿Bajo qué expectativa arranca este año? Y algunos arrancan y dicen: no, este año voy a construir mi casa, este año yo me voy a comprar este carro. Algunos ya lo compraron, ¿verdad? Porque dijeron: no, con el aguinaldo y con todo esto lo podemos hacer. No, este año yo voy a consolidar mis proyectos, mis negocios. Es decir, tenemos la visión del rico. Voy a destruir mis graneros, los voy a hacer mayores y diré a mi alma: alma, muchos años tienes guardado para muchos días, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has hecho, ¿de quién será? Por tanto, hermanos, hoy es importante que nosotros definamos si en verdad somos entendidos o somos insensatos. Y yo quisiera decirles que a veces nos llena la mente o nos admiran porque los discípulos vieron los edificios. No era un solo edificio, eran varios edificios. Ellos sabían, y para los que no lo saben, Herodes el Grande fue un gran constructor. Hizo muchas de las obras más bellas en Israel: el puerto de Cesarea, el Masada y obviamente el templo de Herodes, que se llamó. Y cuando ellos vieron todo eso y vieron que todo eso se hacía, ellos se quedaron viendo los edificios y estaban admirados y le dijeron: Señor, ¿ves estos edificios? Mira. Y es que así es el mundo, hermano, y así es el diablo. Nos va a hacer que nosotros: mira, ya viste estos edificios, y estamos más metidos en el asunto del mundo y en las cosas pero no estamos entendidos de por qué está pasando eso. ¿Sabes por qué están estos edificios aquí? ¿Sabes por qué se construyó? ¿Sabes qué va a pasar con ellos? Y el Señor le dijo: ok, ¿ves estos edificios? No va a quedar piedra sobre piedra. Ah, caray. Y yo sé que ustedes en este momento y yo no lo entendemos, hermano, pero para un judío decirle que el templo de Jerusalén, el más, ¿cómo poder decirle? Más sagrado, la cosa más sagrada que tienen ellos es el templo. Hoy están en el muro de las lamentaciones, en un muro que no es ni siquiera parte del templo, sino de la muralla.
que estaba en aquel templo. Y el Señor lo que les dijo fue: este templo va a llegar un momento en que no va a quedar piedra sobre piedra y que todo eso se va a desvanecer. Yo creo que los discípulos se han de haber quedado pensando: llegó el fin del siglo. Por eso hacen la pregunta luego, ya llegó el momento, ya llegó los últimos tiempos. Sin duda, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y entonces ellos fueron, hermanos, e hicieron la pregunta que todos debemos de hacer, porque todos tenemos que preguntarle al Señor, no preguntarle a las noticias, no preguntarle a los filósofos, no preguntarle a los políticos, sino preguntarle al Señor. Y ellos lo hicieron correctamente y le dijeron: el Señor lo llevó hasta el Monte de los Olivos, hermano. ¿Sabe dónde queda el Monte de los Olivos, hermano? Exactamente en la parte oriental del templo. En la parte oriental, el Monte de los Olivos, y de frente da hacia aquellas entrada al templo en donde tenía que entrar el Señor. Hoy está sellada. Y muchos dicen: es que está sellada porque no estamos impidiendo que llegue el Mesías. Lo que pasa es que el Mesías ya llegó, entró y salió por esa puerta. Hoy está sellada, pero se alcanza a ver desde el Monte de los Olivos. Y hoy, ¿saben qué es el Monte de los Olivos, hermano? Un cementerio enorme. Allí han ido los más ricos del mundo, de la tierra, cristianos y hasta no cristianos, y allí fueron a llevar sus huesos, sus cenizas, y allí están. Y él, estando en el Monte de los Olivos, le dijo estas palabras. Ellos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán. Esta es la pregunta clave. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Digo que creo que no sé quién hizo la pregunta, hermano, pero me atrevo a pensar que Pedro andaba por allí como diciendo: ¿cómo ven? O sea, le preguntamos, ¿no? Porque este asunto de que o sea, ellos les dijo lo del templo y siguieron caminando hacia el Monte de los Olivos, y en su mente iba pensando: ¿qué será? ¿A qué se refiere? El Señor se refiere a que ya esto ya llegó a la consumación. El templo de Jerusalén pasarían, después de lo que dijo el Señor, pasarían alrededor de 40 años, hermano, y sería destruido, y no quedaría piedra sobre piedra derribado en ese templo. Se cumpliría lo que dijo el Señor, solamente que la revelación del Señor no era solamente para ese tiempo, tiene un contexto hasta nuestros días. Y entonces él lo que le responde es, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Amados hermanos, y aquí empiezo mi mensaje. Mirad que nadie os engañe. Y este es un asunto desde ahorita que comenzamos el año. Ya empiezan los engaños. Yo no voy a ir, todavía no voy a ir al templo, me voy a presentar, yo voy a hacer, ya empezó el engaño. El engaño está allí, Satanás está allí tratando de que nosotros no sigamos adelante, y empezamos a ser bombardeados por toda clase de asuntos. Yo conozco a algunos hermanos en mi iglesia que, oye, yo estoy, hermano, participando en la política, y estoy participando, y ahorita, y yo le digo: no participes tanto, hermano. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Algunos me dicen: no, es que yo me voy a Monterrey, me voy a Guadalajara, es que estoy pensando en hacer esto, estoy pensando en mi universidad, estoy pensando. Yo digo: te estás equivocando. No estás dándote cuenta que estás siendo engañado y que necesitas entender que la prioridad es el reino de Dios. Sí, hermano, pero allá donde vaya hay una iglesia. No se trata de iglesias, hermano, se trata de proyectos personales de Dios. Y es aquí donde no entienden muchos hermanos por qué Dios los puso en cierto lugar y no deberían moverse.
Hermano, eso lo dice usted porque es el pastor, no quiere que ninguno de aquí se vaya porque de ahí gana usted su lana. Mira, usted diga lo que quiera, pues ya. Tenemos que entender que los que somos siervos de Dios estamos puestos para hablar la verdad. ¿No la quieres escuchar? Lo siento mucho, pero no ha sido nunca el deseo, la riqueza en la vida de este siervo de Dios y en ninguno de mis hermanos y en el pastor Enrique tampoco. Esta es una iglesia que ha sido desde su nacimiento una iglesia que en el corazón de Dios fue creada para buscar al Señor, para que se haga su voluntad, no para extraer ganancias. Y alguien me dirá, bueno, entonces ¿por qué el templo está así? Porque la casa de Dios debe estar hermosa. ¿Por qué tienes problema con eso? El Señor Jesús no lo tuvo, hombre. Tan no lo tuvo que hasta echó fuera a todos los que vendían palomas y todos los que hacían mal uso de la casa de Dios, porque Él pensaba que ese lugar debía ser un lugar santo, digno. Pero había un problema. El problema era central. El problema era que la casa era digna y todo, pero el corazón de ellos no. Entonces, hermanos, vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 12. Y si me regalan un poquito de agua, de veras, ahí me dieron agua, pero aquí cuando llegué digo yo, ¿dónde la pongo? Eso es lo que me ponía yo así nervioso un poquito. Daniel capítulo 12, versículo 3 y 10. A veces los pastores quisiéramos, hermanos, no tener este micrófono. Yo intenté con uno así para poder, porque a mí me gusta mover las manos, me gusta tener la Biblia en la mano, pero no he encontrado uno. Ya hasta una hermana vino y me dio el dinero y me dijo, cómprese su micrófono, pastor, yo se lo voy a regalar. Y sí, me lo regaló y todo, hermano, pero me cuesta trabajo andar con el aparatito. Bien, dice la Biblia, Daniel capítulo 12, versículos 3 y 10. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos, escuche, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué cosa es un entendido, hermano? Un entendido, hermano, es una persona que percibe con claridad una situación concreta. Cuando alguien le dice algo, el entendido, por medio de todos los sentidos que Dios le dio, entiende con claridad lo que quiere decir eso. Pero ¿sabía usted que no es lo mismo entendimiento que comprensión? ¿Sabía usted, hermanos, que uno puede ser entendido, pero Dios necesita que sea mucho más que comprendas? De manera que el mensaje de esta mañana está para toda la iglesia, pero también para tú que viniste por primera, segunda o tercera vez, para todos nosotros, para que hagamos una reflexión de nuestro ser. Decían, ya terminaron 365 años, perdón, 365 años, 365 días, y comienzan otros 365 días, y luego otros 365 días. ¿Y qué? ¿Y qué reflexión hicimos? ¿Y qué examen hacemos? ¿Qué pasó? Hasta las empresas nos ganan en eso. Ellos están haciendo balances, están haciendo situaciones para ver cómo está el asunto. Y nosotros lo estamos haciendo, hermano, en nuestro ministerio, en nuestra vida personal. Bien, la Biblia dice, hermano, que Dios le va a hablar a un hombre que para mí es un hombre trascendental en las Escrituras, y es Daniel. Dios le va a decir a Daniel que los que entiendan resplandecerán.
¿Entiende eso, hermano? Qué hermoso es que digan, los que me entiendan van a resplandecer, no van a tener problema, porque su luz va a brillar a tal grado que va a dar para que otros vean a través de ellos o ellas. No te preocupes, tú eres uno de esos entendidos, Daniel. ¿Será que Daniel era entendido, hermano? Caray, era entendido en sueños, en visiones, estaba colocado, había ido de imperio a imperio, había pasado de Babilonia al imperio medo-persa y había estado allí y siempre había estado entre los entendidos. Por él se evitaron la muerte de todos los sabios y él mismo era un activo del rey, de los reyes que vivieron en aquel entonces. Entonces le dice, los entendidos van a resplandecer, y luego le dice, y los que como el resplandor del firmamento allá arriba, siempre, hermano, dice la Biblia que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestra vida espiritual debiera ser algo, hermano, que irradie. Yo llamaba la atención y decía, hace tiempo que la iglesia cristiana ha perdido esa esencia que debe ser el cristianismo, y ya no hay casi diferencia, o vas al mundo y ya no sabes cuáles son los cristianos por su forma de hablar, por su forma de comportarse, por su forma de predicar a Cristo. Ya no sabes cuáles son cristianos y cuáles no, y algunos que no son cristianos nos están poniendo mayor ejemplo que los que somos cristianos. Y es algo totalmente desagradable para Dios, porque Dios quisiera que sus hijos se notaran, ¿sí? De tal manera que al hacerse notar la gente, ya sea que nos aborrezca, pero los que andan buscando la enseñanza la encontrarán. Mire que la Biblia dice, hermano, en el texto, que los que enseñan la justicia a la multitud, así son los entendidos, como los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Y quiénes son los que enseñan la justicia? ¿Cuál justicia? ¿La de los hombres, hermano? No hay justicia de los hombres. Mi papá siempre decía, es chueco. Hermano, ¿qué estudiaste? Derecho. No, chueco, decía él. Derecho, chueco. Porque no hay derecho, todo tienes que comprarlo, todo es corrupción. Luego, entonces, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que enseñar la justicia no es otra cosa que predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Ya me entendió? Eso es enseñar la justicia. Cuando nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo, nosotros estamos enseñando la justicia a la multitud. Y por eso el sistema celular, los grupos en las casas y todo aquello que contribuya a seguir ganando las almas es la tarea principal de la iglesia. Y cada uno de nosotros debiera esforzarse en que esto se cumpla. Pero lo segundo que le va a decir el Señor a Daniel es, en el versículo 10, escúchame qué es lo que va a pasar en los días que vendrán, Daniel. Muchos van a ser limpios y emblanquecidos y purificados. Diga amén, hermano. O si no, voy a decir como dijo Solórzano, digan amén pues, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos son limpios? ¿Cuántos están emblanquecidos con la sangre del Cordero? ¿Cuántos están purificados por el Espíritu de nuestro Dios? Y le dice, muchos. Pero también te digo que los impíos, o sea, aquí hay otro paquete. Los impíos, los que no creen en Dios, los que se niegan a la voluntad de Dios, procederán impíamente. Es decir, van a hacer actos en donde ellos mismos se van a oponer a la verdad. Uno de los momentos que más me llama la atención en el ministerio público de nuestro Señor Jesús es cuando el Señor enfrenta a los fariseos, y ya creo que harto de que lo estuvieran siempre tentando, ellos le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros tenemos un Padre que es Dios.
¿no? Y el Señor ya molesto le dice, miren, su padre no es Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Ya. Él ha sido homicida y ustedes son homicidas. Ustedes me quieren matar. Y ellos decían, ¿quién te quiere matar? Pero el complot estaba hecho para matar al Señor. Luego entonces, hermanos, es uno de los momentos más contundentes con que el Señor le habla a los impíos, porque estos eran unos impíos. Y les dice, mis ovejas van a oír mi voz, pero ustedes no son de mis ovejas. Porque mis ovejas entienden mi lenguaje, ustedes no entienden mi lenguaje. Y de allí ya comenzó el asunto para matarlo, porque ya el Señor directamente, a veces, hermanos, somos imprudentes. Yo soy bastante imprudente, hermano. A la hora de hablar soy muy directo, y me gano muchos enemigos así. Pero también digo, pues mi vida está en las manos del Señor. Yo no me pertenezco a mí mismo. Y pienso que ha llegado algo que en mi ser, cuando he hablado con el Señor, que Él me dice, a mí me agrada que seas así. Tú seas así, tú sigues siendo, di con fuerza. Y yo lo sigo diciendo, hermano, aunque por supuesto hay muchas equivocaciones, errores en mi vida y muchas cosas que hay que perfeccionar. Los impíos van a proceder impíamente, y escuche, y ninguno, a todos esos los tengo separados. Ninguno de los impíos que dice entenderá. Aquí el asunto es si los que estamos aquí somos entendidos o somos impíos. Y alguien va a decir, hermano, ¿cómo va a decir eso? Yo no soy un impío. No lo sé, hermano. O sea, cada quien va a definir su vida en relación a lo que hace, en relación a las decisiones que toma, en relación a lo que sigue. Si hace la voluntad de Dios, si sigues al Señor, si buscas su palabra, tú eres entendido. Si tu vida, si te santificas, si te llenas del Señor, si cuidas tu ministerio, si no te estás yendo de la iglesia, si estás trabajando fuertemente, tú eres un entendido. Pero si no, hermano, ¿por qué me dice que soy un impío? Porque la palabra impío, hermano, no tiene que ver con malo, sino tiene que ver con que no cree. Y cuando uno no cree correctamente, uno falta al templo, uno no va a la célula. Yo creo que Dios no se va a enojar. Son palabras así. Una vez escuché al pastor Carlos decir esta palabra y me gustó tanto, que decía, mis hijos me preguntan, papá, ¿pero qué tiene de malo? Yo no sé de dónde lo agarró él, si fue de él, autoría de él, pero yo lo escuché de él. ¿Qué tiene de malo? Y yo le digo a mis hijos, no me pregunten qué tiene de malo. Yo les pregunto, ¿qué tiene de bueno? Oye, papá, ¿pero qué tiene de malo que yo salga y vaya al cine? ¿Y qué tiene de bueno, hijo? La película, papá, ¿seguro? Y ese es el entendido siempre piensa en lo que deriva de bendición. ¿Qué tiene de bueno? Entonces, amados hermanos, la Biblia dice, sí, pero los impíos van a seguir impíamente, pero los entendidos, y aquí utiliza el término, los entendidos que dice, comprenderán. Ahora sí le voy a explicar qué cosa es la comprensión, hermano. Búsquelo cuando llegue a su casa, no lo busque ahorita, pero cuando llegue a su casa, usted pregunte al Google o a lo que quiera, ahora sí utilice la tecnología y pregunte, diferencia entre entendido y comprensión, o entendimiento y comprensión. Búsquelo y se dará cuenta que la comprensión es un asunto que ya involucra ir a fondo de las cosas, de tal manera que no solamente lo tienes claro, sino que estás totalmente persuadido de que lo debes hacer. Hay muchos entendidos en la iglesia, pero los entendidos comprenderán. Así que Dios quiere no solamente que seamos entendidos, sino que comprendamos. Y al comprender no voy a estar discutiendo nada, no voy a estar poniendo excusas, porque
El entendimiento llegó y la comprensión de Dios me dice, sí, tú dijiste, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo le decía a los hermanos que cuando leo el texto en donde el Señor está hablando y les dice, ¿quiénes quieren seguirme? Y Él les dice, mira, si alguno comienza a construir una torre y después de estar construyendo la torre no presupuestó cuánto iba a costar la torre y luego ahí la deja, van a llegar la gente y van a decir, mira, este comenzó a construir y no le dio para construir. Y si alguien va a la guerra con 10,000 contra uno de 20,000, mejor no se para y dice, mejor ofrecemos condiciones de paz, porque quién sabe si podamos enfrentar esto. Así, todo el que quiera seguirme, o sea, lo que el Señor estaba diciendo es, no le entres si no presupuestaste, porque seguirme a mí significa, el que quiera seguirme, ¿qué dice la Biblia? Dejará padre, madre, hermanos, hermanas, esposas, hijos, por causa de mí. Y aún su propia vida la puede perder. ¿Ya lo presupuestaste? Claro, del otro lado piensa, bueno, no voy a seguir el infierno. Ese es el otro lado. ¿Qué recibiremos? Porque los discípulos dijeron, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, padres, hermanos. Y el Señor le dijo, y aquí os digo que yo les voy a dar 100 veces eso, padres, hermanos, hermanas, casa. Pero dijo el Señor, ¿con qué? Con persecución. Y en el siglo venidero, ¿qué dice? La vida eterna. Entonces, hermano, Dios lleva a Daniel y le está enseñando todas estas cosas porque Daniel también, al igual que los discípulos, él está queriendo saber qué es lo que va a pasar. Vaya conmigo a Daniel capítulo 9, versículo 20. Dice la palabra del Señor, Daniel 9:20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Permítame tantito, hermano. Y escuche, y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Sabe algo, hermano? Daniel, que era un hombre entendido, empezó a buscar las cosas de cuándo iba a ser el momento en que se iba a dar la liberación del cautiverio. Y lo empezó a buscar, y en el capítulo, si usted retrocede tantito, capítulo 9, versículos 1 y 2, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él estaba clarificado. ¿Usted ha leído dónde dice la Biblia en Daniel que iban a ser 70 años el cautiverio? Así lo dice la Biblia. Y Daniel fue al profeta Jeremías, y Jeremías era contemporáneo, casi contemporáneo. Jeremías ya había muerto. Pero él fue a los escritos, los encontró y dijo, el profeta Jeremías era un profeta de Dios y era un hombre de Dios. Y él dijo que se iban a acabar
en 70 años. Y cuando pasó eso en 70 años, él se puso a orar y a buscar al Señor y a derramar su alma. Y yo les pregunto, hermano, ¿qué debieran hacer los entendidos hoy? ¿Qué debiéramos hacer como iglesia? Dándonos cuenta de todas las cosas que están sucediendo. Creo que Dios nos está mostrando el panorama y nos está diciendo, el panorama está escrito, léelo en la Biblia y el panorama está escrito. Ahora lo que debes de hacer es prepararte en oración, prepararte en buscar a Dios, prepararte en humillarte. A mí me gusta mucho cuando Daniel ora, porque él dice, Señor, hemos pecado, hemos hecho impíamente, nos hemos apartado. Pero él ni había pecado, ni había hecho impíamente, ni se había apartado. Lo estaba diciendo por todo el pueblo de Dios. Y dice la Biblia, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Miren, hermanos, cuántas veces se dice la palabra entender en el versículo del 22 al 23. Dice, y me hizo entender. 1, he salido para darte sabiduría y entendimiento. 2, al principio de tu ruego fue dada la orden y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende. 3, pues la orden y entiende la visión. 4, vea cómo va a usar Gabriel repetidamente la palabra entiende, entiende, entiende. Ahora, qué hermoso es cuando una iglesia es como Daniel, hermano, o cuando cada uno de nosotros es como Daniel. Te voy a hacer entender y te voy a revelar, porque tú eres muy amado. Todos somos amados del Señor, hermano. Todos somos amados del Señor, pero no a todos se nos revela todas las cosas, porque solo aquel que persiste en buscar al Señor con todo su corazón, aquel que derrama su alma, aquel que se humilla al Señor, entonces Dios le manda y le dice, oye, ¿sabes qué? Ve, se le aparece un ángel y le dice, ve a llamar a un hombre que está en Jope, que se llama Pedro, ¿verdad? Él ora allí, dile que venga, porque él te va a hablar palabras. Eso hace Dios. O sea, Dios se revela de manera específica sobre aquellos que lo están buscando con diligencia. Y después de esto, hermano, yo quisiera decirles que el desafío está puesto delante de nosotros hoy. Comenzamos un año. Yo no sé, tengo la impresión, y ahí va, tengo la impresión espiritual, hermano, de que los tiempos están muy cercanos, de que las condiciones de la iglesia, las condiciones del mundo, lo que está pasando, el aumento de la ciencia y todo es la pandemia y todo esto es, Dios está diciendo, oye, ahí estoy, atiende, entiende. Pero desgraciadamente también veo muchos hermanos que no están carburando nada, no están entendiendo nada, e incluso vas a salir de este culto y se te va a olvidar el mensaje. Antes teníamos eso de que grabamos los mensajes. Nadie regresa al Facebook a ver los mensajes, pero sí regresas al Facebook a ver chisme. Sí, hermano, sí. Los hermanos están ay, ¿yo viste que hizo manita? Ay, estamos imbuidos en el mundo. Sabemos toda la, oye, que quemaron allá, que se movieron por allá, que fíjate que robaron, todo eso lo sabemos. Pero, amados hermanos, lo que Dios nos llama está en el capítulo de Efesios. Busque Efesios conmigo, 5:17. Efesios 5:17. Y dice la palabra del Señor: por tanto, no seáis insensatos,
sino, y aquí vuelve a utilizar el término, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Dios quiere que nosotros pongamos entendimiento. Una de las cosas que el Señor le reclamó a los dirigentes fue: ustedes cuando ven el tiempo y el cielo tiene arreboles y está despejado, dicen buen tiempo, no va a llover. Y cuando el cielo nublado tiene arreboles, dice mal tiempo, va a llover. Y entonces le dijo el Señor: hipócritas, que sabéis discernir las señales de los tiempos, pero no saben qué tiempo es este. Hay hermanos, he escuchado predicadores, pastores, que dicen del día de la hora nadie sabe, y del día de la hora nadie sabe. Y sí me gusta escucharlos, hermano, pero me molesta un concepto así como que quieren decir: deja de estarte preocupando, déjate. No. Creo que están equivocados. El día y la hora no la vamos a poder encontrar, pero sí vamos a encontrar los tiempos. Eso sí, el Señor está esperando que los detectemos y que conforme a esos tiempos tengamos entendimiento de lo que tenemos que hacer y nos paremos, reflexionemos y hagamos un alto y digamos: ok, voy a empezar a cambiar, voy a empezar a erradicar esto, voy a empezar a hacer las cosas que debo de hacer. No estamos buscando el día y la hora, no estamos buscando el momento específico, pero creo que los tiempos sí. Algunos exageran, pero otros, la mayoría de los pastores en el mundo está sobre este sentido y diciendo: mira, todas estas cosas, ¿no? Y yo tengo temor, hermano, y veo estas cosas y digo: ¿qué debo de hacer yo como pastor? Ser una atalaya, decirle a la iglesia del Señor. Pero también debo hacerles entender cómo deben cambiar, cómo deben de transformarse conforme a la imagen de Dios. Si usted busca, hermanos, Mateo 24:39, Mateo 24:39, dice la palabra del Señor: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben? No solamente la señal de que se casarían, se darían en casamiento y todo lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Otra de las señales de los últimos tiempos sería la ignorancia espiritual. La ignorancia espiritual. Y esa ignorancia espiritual que se va a traducir hasta acá, adentro. Hoy estás haciendo su célula. Es que el pastor, de veras, es que nada más nos quieren tener así como borregos. Nada más quieren. Esa es una cuestión del diablo, ¿no? Y es un sentido de pensar humanamente. Y dice la Biblia que Noé era un hombre pregonero de justicia, pero no entendieron hasta que vino el diluvio. Yo siempre digo: ¿y qué va a pasar, hermano, cuando llegue el arrebatamiento y tú no te vayas en el arrebatamiento? Un hermano, hablando del arrebatamiento en la iglesia, un hermano le dije que hasta yo tenía una posibilidad de hacerles un pequeño manualito de qué hacer después del arrebatamiento. Y el hermano levantó la mano y dijo: yo quisiera el manualito, hermano. O sea, soy tan necio y soy tan ignorante espiritualmente y soy tan insensato que prefiero pasar la gran tribulación. ¿Y cómo voy a salvarme en la gran tribulación? Y yo les decía: la Biblia dice que hay posiblemente una posibilidad, pero va a ser muy difícil. Y él decía: yo quiero esa posibilidad. O sea, ¿tú no quieres la posibilidad hoy? ¿Tú no quieres la posibilidad
hoy de que como cristiano enmiendes tu caminar? Dime algo, ¿eres mejor que hace 5 años en tu vida espiritual? No, pues yo apenas me convertí hace 2. Ok. Piensa un poquito. ¿En qué condiciones está nuestra comunión, nuestra relación con Dios? ¿Es mejor hoy tu comunión y tu relación con Dios? No, pero es mejor tus finanzas. Son mejores otras condiciones porque te has apartado del Señor. El problema no lo tiene tu iglesia. Y vaya que ahorita, ¿cómo hay ese sentido de murmuración en las iglesias? ¿Cómo hay eso de que no, es que la iglesia está, es que la iglesia, no, es que el problema no es la iglesia, hermano. El problema somos nosotros. El problema está en nosotros, hermano. Una vez me acuerdo que el pastor Carlos se comprometió en una promesa y el pastor Enrique lo vio y le agradó la cantidad de su promesa. No lo recuerdo, pero era una cantidad que a él le agradó. Y luego vio la mía, la tarjetita, y dijo, nada más esto. Y yo recuerdo que le dije, sí, papá, es que yo tengo que ver por otras cosas, tengo que ver esto, tengo que esto, que hay problemas, papá. Y mi papacito me quedó viendo y me dijo, no, hijo, el problema no está aquí, el problema está acá, hijo. Es tu problema. ¿Se entiende, hermano? Dios tiene todos los millones y Dios tiene todo, pero el problema no está aquí, el problema está acá. Somos nosotros los que somos estrechos para con Dios. Y yo quisiera, hermanos, antes de irme, que usted entendiera eso, porque va a comenzar el año con el pie falso. Va a comenzar un año para el Señor, para su iglesia, y debiera comenzarlo con pie firme, glorioso, porque puede ser que este año el Señor venga a llamar tu alma. ¿Cuántos llamó el Señor su alma el año pasado, hermano? En algún momento en el año, no pasado, pero antepasado, 2022, yo sí dije, este es el año en que Dios viene a pedirme mi alma, en el 2022. Y este año 2023 también tuve un momento en que yo dije, voy a salir, pero no sé cómo voy a salir. Y ahorita, bueno, hermano, siempre te toca, mi hermano Coqui. Yo he estado mal de la columna, estoy mal de muchas cosas. Y exactamente cuando me estaba yo subiendo a una cosa así, no me aguantó él. Y me vine para abajo como de 2 metros. Y me caí y me rajé toda la pierna aquí. Pero como estoy tomando todo para lo del corazón y todo, hermano, tengo la sangre, todo esto lo tengo, bueno, ya ahorita ya está mejor, pero estaba amarillo, morado. Aparte tengo el dolor, no me puedo sentar, ven que traigo mi Y algunos hermanos me ven entrar y yo digo, ya no me da pena entrar con toma tu lecho y vete a tu casa, me dice el Señor. Cada vez que llego, los hermanos me dicen, pastor, tome su lecho y váyase a su casa. Sí, hermanito. Y ahí voy y tomo mi cojín. Termino con este texto, hermano. Busque, por favor, en su Biblia. Mateo 13:15. Mateo 13:15. Y con este versículo vamos a terminar. Dice la Biblia, porque el Señor va a dar una explicación a los discípulos porque Él les está hablando por parábolas. A algunos les he dado a conocer, le dijo el Señor, los misterios del reino, a otros no. Pero no es un problema que yo no quiera dárselos a conocer. El problema va a estar aquí, dijo el Señor. Escuche, versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha, ¿qué? Engrosado de grueso y de grasa. Se ha engrosado. ¿Cuántos comieron ahora en diciembre, hermano?
bastante grasa. Bueno, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Escuchen, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahí está todo, hermano. El corazón tiene que entender, pero cuando el corazón no entiende, ¿y cómo se guía el corazón? Entrégaselo al Señor, de verdad. O sea, derrámale tu alma al Señor y el corazón entenderá. No habrá pérdida, no habrá forma de que se pueda cometer un error allí. Se cometen errores cuando estamos de novios. Ay, estoy enamorada. El enamoramiento pasa, hermano. Pero el entendimiento de Dios que llega a nuestra vida es lo que yo quisiera. Yo quiero decirles, hermanos, realmente creo que está muy cerca el momento en que el Señor ha de. Realmente creo que Dios nos está dando la oportunidad de entender y ser diligentes, de comprender. Podría yo pasarme aquí y decirles las señales cómo están geopolíticas, desde el aspecto tecnológico, desde el aspecto o sea, y todo está allí, y desde el punto de vista teológico. Creo que eso ya lo ha de haber explicado su pastor, pero el problema es que nosotros seguimos no derramando nuestra alma al Señor, no arrepintiendo. Hemos cerrado nuestros ojos, no queremos escuchar, no queremos ser sanados. ¿Será que vas a ser así? ¿Así vas a continuar? Y si continúas así, hermano, pues ni yo, ni el pastor, ni nadie, ni el Espíritu Santo va a poder hacer nada, porque la Biblia dice que los impíos procederán impíamente. Ya colócate de ese lado, hombre. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Así que yo quiero hacer un llamado en esta hora y quiero que tú mires a tu corazón, mires a tu ser y digas: Señor, yo tengo que reconocer que me he apartado de ti, que no soy mejor que antes, que en verdad estoy dedicándole más a lo terrenal, a lo carnal, que a lo espiritual, que necesito volver por mí, por mi familia, por mis hijos. Lléname de tu entendimiento, Señor, no puedo. Necesito que tú me embargues de tal manera que tu presencia sea sobre mí, y entonces, Señor, no solamente lo entenderé y lo comprenderé, sino me darás la fortaleza para seguirlo. ¿Cuántos quieren hacerlo? Póngase de pie, por favor. Yo voy a hacer una oración, pero usted tiene que hacerla con el corazón. Usted tiene que tener tal, así dice la Biblia, ¿quién les diera que tuviesen tal corazón? Dice, que me temiesen todos los días de su vida para que les fuese bien. Pero ellos dijeron, no lo haremos. Siempre hubo rebelión en el corazón del pueblo de Israel hasta hoy. Hasta que vendrá un día en que solo cuando vean la gloria de Dios y vean que el Señor, pero ya será demasiado tarde, porque han pasado 2000 años en que se han estado perdiendo muchísimos judíos, y llegará un momento en que solo el remanente, hermano, alcanzará la gracia. Pero Dios permitió que se abriera eso para que nosotros, a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron, más a todos, o sea, nosotros hemos sido incluidos. Hoy yo quiero que los que somos cristianos digamos: sí, Señor, yo lo haré, sin reserva, sin condición. Y los que no son cristianos le entreguen su corazón al Señor. Amén. Cierra tus ojos y repite en voz alta. No te dé temor, no te dé vergüenza. El Señor está aquí, Él está mirando tu corazón. Él espera que seas obediente, que hayas entendido, que comprendas, pero también te ha dado su Espíritu para que puedas caminar. Repite conmigo en voz alta: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo, Salvador de mi alma. Puedo darme cuenta que hoy que comienza este año, tú estás persuadiendo mi corazón, me estás invitando, pero también me estás exhortando a volverme a ti. Yo quiero ser un entendido que resplandezca, que mi familia pueda ver la luz tuya en mí, que la gente pueda ver a Cristo en mí, que pueda ser transformado cada día para hacer tu voluntad. Aparta de mí todas aquellas cosas que el enemigo ha puesto para engañarme. Hoy abro mis ojos, mi entendimiento, y te entrego mi corazón, y te ruego que me perdones, que me laves con tu sangre preciosa. Y hoy me comprometo contigo a seguirte, a no fallarte, a dejar que por tu Espíritu Santo se haga tu voluntad en mí. Me entrego a ti de todo mi corazón y te ruego que me des la fuerza para que se haga en mí tu bendita voluntad. Y todo lo ruego y lo espero en el nombre de Jesucristo, mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Amén. ¿Cuántos hicieron esta oración? Levante su mano, no le dé pena. Levante su mano. Muy bien, ahora apláudele al Señor y dígale: Señor, heme aquí, yo lo haré. Ayúdame, Señor. No será en mis fuerzas, pero sí te ruego que me des de tu Espíritu, que me guíes y que permitas que junto con otros hermanos trabaje para que tu obra funcione, para bendición de la iglesia y para bendición de mi familia. Dios les bendiga. Puede sentarse. Gracias. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella.
Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. Creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.